Hablábamos, ¿no?, en el vídeo anterior de los claroscuros de la historia y del alma humana. Pero realmente lo que interesa del estudio de la historia es seguir el rastro, ¿no?, de esa inteligencia de la que estamos hablando, ¿no?, y de la sabiduría, ¿no?, en las culturas y las civilizaciones. Por eso me interesa precisamente la simbología mitraica, ¿no?, o la cosmogonía mitraica, por su identidad, por sus analogías, ¿no? Es también llamativa, ¿no?, la analogía que hay entre Mitra y Cristo, ¿no?, al que, bueno, se le representa pues en ocasiones pues con esos mismos rayos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pues igual que con Apolo, ¿no? El cristianismo absorbe, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, una especie de osmosis, ¿no?, absorbe muchos símbolos mitraicos, ¿no?, porque siendo un dios solar y siendo unos símbolos, ¿no?, donde la luz, ¿no?, como decíamos, ¿no?, ocupa un lugar preponderante, ¿no?, pues a ver si no es luminosa la palabra de Cristo, ¿no? Y cómo se representa a Cristo también como un Apolo, ¿no?, como un dios solar, ¿no? O sea, que toda esta identidad existe, ¿no? Y el 25 de diciembre, ¿no?, que es cuando el sol vence a las tinieblas, ¿no?, el día del solsticio de invierno, ¿no?, el sol acaba venciendo las tinieblas. O sea, que finalmente el sol siempre, la luz siempre vence. Cuando parece que va a desaparecer la luz, es aquello que se dice de que cuando todo parece perdido, todo será salvado, ¿no? Es una expresión hermética, ¿no? Cuando todo parece perdido es cuando todo será salvado. Entonces, bueno, estas deidades te llevan hasta un extremo, ¿no? Hasta incluso te abandonan para que te des cuenta de tus propias limitaciones, ¿no? Te abandonan, ¿no? Y cuando todo parece perdido, ¿no?, pues bueno, como si tu intención, ¿no?, es análoga, ¿no?, o es idéntica, ¿no?, no análoga, idéntica, ¿no?, a esa recta, ¿no?, que también, Mitra también se representa con una regla, ¿no? Esto tiene toda una, en el simbolismo, en la iniciación mitraica, todos estos elementos simbólicos, ¿no?, aparecen en los ritos de la iniciación mitraica, ¿no? Es la recta, se dice que es la recta de todas las rectas, ¿no?, o algo así, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues es un símbolo del eje, evidentemente, ¿no? Y claro, tu intención ha de ser tan recta como ese eje. Has de desear esa luz, ¿no?, la luz de la inteligencia. Ha de ser un deseo de toda tu alma, ¿no?, en una única dirección, ¿no? Eso es lo que te indica Mitra, ¿no?, una única dirección, ¿no?, que siempre es hacia un centro, hacia un lugar donde, hacia un estado, en definitiva, porque los lugares significan estado. Antes me hablabas de la etimología del nombre de Mitra, ¿no? Mitra procede de la palabra mir, que significa sol, ¿no?, en el antiguo persa, ¿no? Y, o sea, sol, luz, ¿no?, en definitiva, ¿no? Y también, ¿no?, procede de una raíz que quiere decir lluvia, ¿no? De ahí que también se haya encontrado una identidad, ¿no?, etimológica entre Mitra y Metatrón, ¿no?, el ángel de la faz de la tradición hebrea, ¿no? O sea, una entidad eminentemente luminosa, ¿no? Y esa lluvia, como la misma luz, ¿no?, del sol, ¿no?, no están sino simbolizando en este caso pues el descenso, ¿no?, de las influencias espirituales, ¿no?, del rocío celeste, dicho de otra manera, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces Mitra, los misterios de Mitra, ¿no?, que volvemos a repetir, ¿no?, pues es finalmente una síntesis, ¿no?,
que se produce entre una corriente sapiencial de Occidente y la corriente sapiencial, una corriente sapiencial de Oriente, en este caso del Oriente persa iranio, ¿no? Pero, pues eso qué significa en otro contexto, ¿no? Pues viene a ser pues como una unión de Oriente y Occidente, ¿no? En realidad, ¿no? Que es lo que también se produjo en Alejandría con el nacimiento de todas esas corrientes, ¿no? Que hay de pensamiento y de la gnosis, ¿no? Que ahí se dio. Entonces, claro, Mitra, claro que es el representante de una tradición única, ¿no? Sus misterios, finalmente, conducen al misterio del Padre, ¿no? Eso ya, en la iniciación mitraica, pues el último grado, por decirlo así, ¿no? Es de esa escala, ¿no? Es llamado Padre, ¿no? Y justamente, ¿no? Pues hablando de esto, el emperador Juliano, hablando de esta identidad, este sol que el género humano contempla y honra desde toda la eternidad y cuyo culto hace su felicidad, es la imagen viva, animada, razonable y bienhechora del Padre inteligible, ¿no? Claro, pues finalmente Mitra no es sino ese Padre, ¿no? Entonces el regreso es como el regreso a la casa del Padre, ¿no? Es como regresar a la casa del Padre, ¿no? Es la que es la casa de la luz, justamente. Lo que antes hemos hablado de la luz dentro de la luz, ¿no? Pues una luz dentro de la luz es una luz que ya casi no es luz, ¿no? De alguna manera, ¿no? Son lo que llamaría Dionisio Areopagita las tinieblas más que luminosas, ¿no? Ese sería el núcleo de la luz, ¿no? Las tinieblas más que luminosas. Pues ese es el fin de la iniciación mitraica, como de todas las iniciaciones y de todos los procesos, ¿no? De realización a través del conocimiento, ¿no? Hay pues en la iconografía, ¿no? Se ve claramente esas similitudes, ¿no? Entre Mitra, Cristo y Apolo, ¿no? Son tres deidades solares, evidentemente, y todas ellas pues están expresando, pues en definitiva, la buena nueva, ¿no? Dicho en términos cristianos, pero que esto se corresponde es un término, mejor dicho, que se puede decir de cualquier tradición, ¿no? Viva, que esté viva, ¿no? O que podamos revivificar, ¿no? Porque a través de sus símbolos, ¿no? Porque precisamente el estudio de la simbólica a lo que lleva es precisamente no solamente al estudio, sino a encarnar aquello que se estudia y se comprende, ¿no? O sea, la vía simbólica es un camino, ¿no? Es un camino que está indicando, ¿no? Una meta, un objetivo, ¿no? Que no es otro que el conocimiento de sí mismo, de ese conoce de ti mismo famoso, ¿no? Que figuraba en el templo de Delfos, ¿no? En el templo de Apolo, justamente. O sea, para que veamos que finalmente, pues, dando un giro, ¿no? Por tu pensamiento llegas a las mismas conclusiones, ¿no? Porque estás tratando con ideas que están vinculadas entre sí a través de sus analogías y correspondencias, ¿no? Que también se viven en uno, pues así es como se comprenden, ¿no? No solamente mentalmente, sino también, pues, dijéramos de manera operativa, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? En esos términos masónicos. Hablábamos, ya que hablas en términos masónicos, hablábamos de la iconografía de Mitra, ¿no? Al que no solo se le representa como Mitra tauróctono matando el toro,
sino que se le representa también galopando en un caballo, ¿no? Y asimismo se le representa naciendo de la piedra, o sea, justamente como una piedra bruta de la que nace como una columna, que es el propio Mitra rematado por el gorro frigio, y es la propia columna de una cultura que se pone de pie en un momento dado y que es capaz de aglutinar las esperanzas, ¿no? O las creencias, ¿no? de un montón de pueblos, ¿no? que tienen su propia forma de acercarse al misterio, pero que en un momento dado reconocen en una tradición la suya propia, ¿no? Y vemos que cuando al estudiar la historia, ¿no? De las ideas, ¿no? Vemos que cuando se confluye en este punto, ¿no? En esta esencia, ¿no? de las tradiciones, no hay conflicto, hay armonía, concordia entre los pueblos. Claro, justamente porque están en el centro, ¿no? Y el centro es la conjugación de todos los opuestos, ¿no? Y de todos los contrarios, ¿no? Y también de todos los que efectivamente coinciden en eso, ¿no? Lo que se llama la coincidencia opositora, ¿no? La coincidencia de los opuestos, ¿no? En el centro no hay oposición posible. El ser es el ser, ¿no? No hay, si hubiera dos seres, pues ya no existiría el ser, ¿no? Lo cual, ha de haber un ser, necesariamente, ha de haber una unidad, ha de haber un principio, en definitiva, en todas las cosas, ¿no? Desde el punto de vista metafísico como desde el punto de vista material, ¿no? Ha de haber siempre un comienzo, claro que el comienzo desde el punto de vista metafísico no es un comienzo en el tiempo, ¿no? Es un comienzo que se llama comienzo por decir algo, ¿no? Porque allí no hay tiempo, ¿no? Es aquello que hablábamos antes del tiempo sin límite. Un tiempo sin límite, de alguna manera, es un no tiempo. Está negando al tiempo, ¿no? Porque el tiempo, la naturaleza del tiempo es cíclica, ¿no? Entonces un tiempo sin límite es un no tiempo, en definitiva, ¿no? Porque si el tiempo no tiene límites, pues entonces... Sin embargo, bueno, como antes hemos señalado, ¿no? Es de esa fuente no temporal de donde emanan todas las cosas, ¿no? Incluido el espacio. ¿Y de qué estábamos hablando? De esto de... Bueno, de la iconografía de Mitra y de cómo... sí, de las piedras. Y de cómo... Sí, sí, o sea, es capaz de asimilar tantas formas de ver, ¿no? Sí. Tantas formas de acercarse al final al Dios inteligible, ¿no? Sí, que es el estaba Dios... pensando, ¿no? Mientras tú estabas hablando, estaba pensando en que efectivamente al hablar de que en el Mitra, ¿no? Nace de la piedra, ¿no? Has hecho esa similitud con la piedra bruta masónica y de hecho hay correspondencias con eso, evidentemente, ¿no? Pero en este caso es la piedra, la piedra está en ese mito, ¿no? Del nacimiento de Mitra. Esa piedra está simbolizando el cielo, ¿no? Porque el cielo era concebido también en esa tradición y en otras muchas tradiciones como un diamante, como una piedra, ¿no? Y o sea, era una imagen inmutable de la deidad. La piedra es una imagen inmutable. Como un zafiro azul, ¿no? Pues como un zafiro, según lo que dijimos el otro día, ¿no? Según lo que decía y lo que dice Dante, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, ese color dulce del oriente, zafiro. Bueno, pues eso, son imágenes de una idea, ¿no? Que era realmente importante, ¿no? Que se reviste con una belleza, pues para poder ser también, para que te atraiga y para también ser comprendida, ¿no? Porque los símbolos son bellos porque son inteligentes, ¿no? O sea, nos atraen por la belleza implícita que llevan, ¿no? Nos atraen por su inteligencia, ¿no? O sea, en definitiva, ¿no? Porque cuando uno medita, ¿no? En un símbolo, lo que enseguida ve en él, lo primero es que
Eso es una inteligencia, dijéramos, congelada, ¿no? Para que tú puedas... Es una idea. Y todo esto que estamos hablando son ideas, ¿no? Evidentemente que dieron nacimiento a culturas, que es lo que nos sorprende también, ¿no? Bueno, que eso sea así, ¿no? Que haya una correspondencia permanente entre los distintos, los mundos superiores y los mundos inferiores, ¿no? Y los mundos intermediarios, ¿no? Y hay deidades que comunican el mundo inferior con el mundo superior, ¿no? Mitra, pues es una de esas deidades, ¿no? Naturalmente. Y también fíjate que en ese nacimiento de la piedra, ¿no? Resulta que pues la piedra también es el eje y es la montaña también, ¿no? Y un poco recuerda también el nacimiento de Cristo, porque Mitra nace desnudo, nace de la piedra desnudo, ¿no? Pero tiene como compañeros unos pastores, ¿no? Y esos pastores que moran en la montaña, ¿no? Pues dicen algunas interpretaciones, ¿no? Que se han hecho de esos mitos, ¿no? Hablan de que esos son los representantes de la tradición primordial, ¿no? Y evoca inmediatamente a los tres reyes magos, ¿no? Que son también los representantes de la tradición primordial que asisten al nacimiento de Cristo, ¿no? O sea que por los pastores por un lado, ¿no? En el caso de Mitra, ¿no? Que asisten a su nacimiento y son vigilantes, ¿no? Son vigilan, ¿no? Son los maestros invisibles, ¿no? Dicho en otros términos, ¿no? Pues son análogos a los tres reyes magos que vienen al nacimiento de Cristo y que representan la misma tradición primordial, ¿no? Por explicar algunas de esas analogías entre los misterios de Mitra y los misterios de Cristo. Y bueno, pues todo eso, imagínate pues en muchas personas, ¿no? Que pertenecían a esas corrientes herméticas y de pensamiento, ¿no? Neoplatónicas, etcétera, ¿no? O sea, lo que conformaba la tradición hermética, ¿no? En sentido amplio, tenían conocimiento de esas correspondencias y analogías entre y claro, eso se entiende desde una perspectiva central de las cosas, ¿no? De una perspectiva que te dé una visión fragmentada de la historia y de los símbolos, ¿no? También, ¿no? Pues dijéramos que bueno, pues no es aconsejable, ¿no? Es más bien verlo desde una perspectiva central, ¿no? Y eso es porque de alguna manera se pertenece a una tradición, ¿no? Que es la que te otorga esos conocimientos si tú los recibes verdaderamente, ¿no? Pues, porque esa piedra también simboliza la materia prima, ¿no? Que es virginal, ¿no? Pues de ahí nace Mitra, como Cristo nace de la Virgen también, ¿no? Sin que esto sea una interpretación religiosa del mito, ¿no? Aunque bueno, también está incluida, ¿no? Pero es el nacimiento de la luz del Espíritu en el mundo, ¿no? O sea que eso es posible, que eso se da constantemente, se está dando, ¿no? Y en el mundo de los hombres, ¿no? Pues permanentemente hay manifestaciones de esa luz que ilumina un trayecto del tiempo enorme, ¿no? Y que tiene sus mensajeros y que tiene la tradición que lo mantiene vivo, ¿no? A ese pensamiento y a esa sabiduría, ¿no? Que es suprahumana, definitivamente supracósmica y esencialmente metafísica, ¿no? Aunque naturalmente pues todo eso, la cosmogonía, el aprendizaje y el conocimiento de la cosmogonía son como esos peldaños, esos 7 peldaños, ¿no? O esos 9 o los que fuesen, ¿no? Pero siempre es la idea de un eje y de una escala, de una graduación, de un descenso, de un ascenso y de un descenso también, porque las ideas es un comercio, ¿no? Entre los hombres
y las entidades invisibles, ¿no? Y el mundo inteligible, ¿no? Y bueno, pues si te parece, terminamos con una... ¿O tenías algo que decir? No, 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 no. Veo que coges buen libro. Sí, mira, es de la carta en el acápite llamado Mitra, precisamente. Se dice lo siguiente: programa Garta, introducción a la ciencia sagrada, programa Garta, ¿no? Que como sabemos es de Federico González y colaboradores, ¿no? Dice lo siguiente: en un antiguo himno iranio se dice que Mitra está siempre despierto y vigilante, observando cuidadosamente todas las cosas. Acude a la llamada de los débiles y su poder es empleado siempre a favor del género humano. Mitra es, en efecto, el amigo y protector de los hombres, el que les infunde las virtudes heroicas, el valor, la fuerza interior, la lealtad, la fraternidad, y como deidad intermediaria entre el mundo superior y el inferior, es también, al igual que Hermes, el guía que los conduce en su ascenso hacia el origen a través de las esferas planetarias.